programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Apreciados amigos, un privilegio inmenso estar con ustedes una vez más. Doy gracias a Dios por la vida, por el cuidado, por el amor que tiene para con nosotros. En esta hora vamos a hablar un tema importante, un tema difícil, y el título es La tribu de Dan no se menciona en Apocalipsis 7. Esta es una pregunta difícil de entender y yo creo que por la gracia de Dios vamos a tratar de explicar. Este tema ha sido pedido para una reunión que tiene Jenny Toscano con un grupo de personas y será compartido con las personas este mensaje. Les invito a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, estamos en tu presencia. Toma nuestra mente y nuestro corazón y hazlo tuyo, mi Dios. Nos rendimos a ti y te pedimos tu dirección, tu ayuda, que al presentar tu palabra, el poder del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Úsanos si es tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, es fascinante, es interesante estudiar este tema. ¿Por qué? Porque es realmente algo que nosotros necesitamos saber por qué. ¿Por qué? Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que sube de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta aquí encontramos en capítulo 7 del libro del Apocalipsis los ángeles conteniendo los vientos de la tierra para que no sople viento alguno hasta que sean sellados en la frente los siervos de Dios, los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Versículo 4, Apocalipsis 7:4. Y el número de los sellados son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí encontramos que estos sellados son los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y a estas tribus se mencionan ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Allí vemos 3 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. En el versículo 6 encontramos de la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. También encontramos aquí 3 tribus más, la tribu de Aser, Neftalí, Manasés. En el versículo 7 dice: de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Estas tribus y estos nombres son los hijos de Jacob, o sea, los 12 hijos que tuvo Jacob. Y de ahí salen las 12 tribus del pueblo de Israel. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Cuando leemos todos estos nombres de las tribus, la pregunta es: ¿por qué no está mencionada en Apocalipsis 7 la tribu de Dan? Porque Dan era una de las tribus de Israel. Dan era uno de los hijos de Jacob, pero en Apocalipsis 7 no se menciona. En el libro de Jueces nosotros encontramos algunas declaraciones. Jueces 18:30 dice: los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. O sea, los hijos de Dan se apartaron de Dios y se volvieron idólatras.
Y también tuvieron su sacerdote, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio. O sea, esta tribu se apartó del otro grupo de las tribus, y él puso su propio Dios, su propio templo, sus propios sacerdotes. O sea, casi desde el comienzo se apartaron de Dios. Jueces 18:31 dice, y así tuvieron levantado entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo en la casa de Dios que estuvo en Silo. Ellos tuvieron una imagen de talla, se volvieron idólatras. ¿Qué pasó con Dan? La tribu de Dan rechazó la religión verdadera. No solo rechazó la religión verdadera, sino que rechazó a sus hermanos israelitas. Ellos recibieron la mejor tierra, pero se fueron por otro lado. No aceptaron vivir allí en la tierra que se les había dado. Dan significa juzgar. Y ahí encontramos en Génesis el significado de su nombre. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. O sea, Dios preparó a la tribu de Dan para que fueran, ¿qué? Jueces, para que puedan juzgar al pueblo. Pero depende qué clase de juicio iban a hacer. Podían hacer un juicio justo, un juicio correcto, o un juicio malo o un juicio incorrecto. Podían hacer un juicio que tenía carácter negativo, o podían hacer un juicio que destruya a las personas y que dañe la vida de las personas. Quizás el juicio de ellos era hablar detrás de las personas, criticar a los líderes. Alguna cosa había entre ellos. Las últimas palabras que pronunció Jacob para su hijo Dan son interesantes y encontramos en Génesis capítulo 49, verso 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Noten, Jacob está poniendo para su hijo un nombre que dice, será serpiente junto al camino, víbora en la senda. No, y esto es realmente, ¿qué hace una serpiente? Una serpiente da muerte por detrás. Una serpiente tiene la capacidad de perseguir, de dañar. Así también la tribu de Dan se había apartado de sus hermanos y se había vuelto un grupo de personas críticas, gente que había dejado de hacer la voluntad de Dios. Y al apartarse, lo que trae sufrimiento, dolor. En el libro de Salmos 143 dice, juzgaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. No, aguzaron su lengua como qué, como serpiente, aguzar, afinaron, ¿no? Y esto nos hace recordar a nuestros primeros padres en el Edén, cuando una serpiente habló a Eva diciéndole que comiera del fruto que había allí. Y el Señor maldijo a la serpiente, le dijo, maldita serás, comerás polvo de la tierra, te arrastrarás. Y a nuestros primeros padres perdieron el jardín del Edén y perdieron la protección maravillosa de Dios. Satanás tiene un poder manipulador. Y esto es lo que hizo para que nuestros padres perdieran el reino de los cielos. En los Salmos, Salmo 101:5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altivos y de corazón vanidoso. Noten, al que solapadamente infama al prójimo. Una palabra un poco difícil, infama. O sea, el que a escondidas habla mal del prójimo. Dios dice, yo lo voy a destruir. Esto de solapadamente es a escondidas, acusaciones mentirosas. Estas actitudes de esta clase de personas que trabajan solapadamente
no pueden estar en el ejército de Dios, no pueden estar entre los 144,000. ¿Por qué? Porque el carácter de los 144,000 es diferente. Es un carácter formado por el Espíritu Santo de Dios. Es el carácter que Dios da a los hijos que se someten a Dios. Dios les da un carácter hermoso. Noten el carácter de los hijos de Dios. Hay una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? Salmos 15, versículo 1. Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia. Esa es una característica de los hijos de Dios, que habla con verdad en su corazón. O sea, los hijos de Dios tienen características hermosas de carácter que el Espíritu Santo ha formado en sus vidas. El que no calumnia con su lengua. El Espíritu de Dios pone en el ser humano el control para que no calumnie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, es gente íntegra. Los 144,000 serán aquellos que se han sometido al Espíritu Santo de Dios para vivir una experiencia guiados por la voz maravillosa de Dios. En el verso 4 dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, es íntegro. No importa lo que pase, no importa si tiene que decir una cosa que le va a afectar, pero si es verdad, va a decir la verdad. Y en el verso 5 dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dan era todo lo contrario. Esta tribu era todo lo contrario. Usaba su sabiduría, usaba lo que Dios le había dado para ir en contra del pueblo de Dios. Dan es igual a Satanás. Y cuando leemos en la Biblia cómo era el carácter de Satanás, en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es un problema. Satanás tenía, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es esto de contrataciones? Contrataciones tiene diferentes significados. La raíz de esta palabra. Contrataciones es igual a calumniadores, a gente que anda chismeando. La misma raíz, se usa esta misma raíz. Noten en Ezequiel 22:9, calumniadores. Es igual al texto anterior. Contrataciones es igual a calumniadores. Hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando. Y esta palabra chismeando es igual a contrataciones. Es la misma palabra, ¿no? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Usa la misma palabra original. Tiene que ver con ¿qué? Con calumnia, con chisme. Y esto es lo que es Satanás. Satanás es mentiroso, engañador. Ezequiel 28, versículo 13 dice: en Edén, en huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido, de cornalina, de topacio, de jaspe, de corilo, de berice, de onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de piedras de fuego te paseabas. Este es el ángel cubridor, perfecto en todos sus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad. Algo pasó, es difícil de explicar, pero algo pasó en este ángel que se convirtió en un ser malo hasta que se halló en ti maldad. Dice, y a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahora viene nuevamente la palabra contrataciones, que significa engaño, mentira. Y Satanás mintió a la tercera parte de los ángeles. Y Dios tuvo que echarlo, dice, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Qué hizo Satanás? Habló mal de Dios. Le juzgó a Dios de una manera diferente y trató de alejarlos, de quitarle a los súbditos de Dios. Por eso dice el Señor, yo te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En el ejército de Dios no hay lugar. ¿Para quiénes? Para aquellos que te hacen contrataciones. Y el problema mayor entre los seres humanos está el problema de la lengua. Cuando leemos en el libro de Santiago, vemos que habla acerca de ese miembro tan sencillo, tan pequeño. Noten Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nos muestra, dice, no te hagas maestro, por hablar no te hagas especial. En el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos los seres humanos cometemos sus errores, ofender. Pero dice, el que no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Qué importante saber refrenar nuestra lengua. En el verso 3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí está hablando, dice, ¿quieres dirigir un caballo? Ponle freno. ¿En dónde? En la boca, allí en su lengua. Y allí tú vas a poder dirigir. También muestra otro aspecto en Santiago 3:4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón. Dice, así como en un barco un pequeño timón puede gobernarlo, así es como el ser humano necesita también gobernar la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, nuestras palabras, nuestra boca puede encender un fuego tan grande. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Asimismo es inflamada por el infierno. Increíble. Nuestra lengua tiene poder. ¿Cuál es el poder? De inflamar, de destruir. Porque toda la naturaleza de bestia, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Los seres humanos podemos domar a los animales, pero dice, no podemos domar nuestra lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es terrible. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Verso 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga puede echar? No. No podemos ser de
Déjeme la expresión, dos caras. Este es el problema de Dan. Dan tenía mucha inteligencia, mucha capacidad. Dios hizo de esta tribu una tribu especial. Estos fueron los artesanos del desierto. Estos hombres fueron realmente extraordinarios. Dios les capacitó para que hicieran cosas increíbles. En Éxodo 31, versículo 1 nos dice, Jehová dio sabiduría e inteligencia. Y allí vemos a los que estaban antes. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea, Dios le dio a estos hombres una capacidad especial. Y también dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. ¿Para qué? Para que trabajaran en el santuario. 31, versículo 6 dice, he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Ahora aparece la tribu de Dan. Y ahí la tribu de Dan había puesto Dios sabiduría en ellos. Y había puesto ánimo de todo corazón, sabio. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que he mandado. Y estos hombres Dios los capacitó con arte, con sabiduría. Y cuando ellos construyeron el templo, en el templo del desierto, lo hacían con corazón, con alegría. Estos hombres sentían alegría. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la capacidad de hacer cosas hermosas. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, ellos perdieron la visión. Se alejaron del pueblo de Dios. Dejaron el lugar donde habían sido puestos y se fueron a un lugar, fueron hacia Tiro, hacia una otra nación, porque allí podían aprovechar el arte que Dios les había dado, el poder, la sabiduría que les había dado Dios. Pero estos hombres, una vez que habían ido para allá, ahora cuando Salomón comenzó a construir el templo, él buscó estos hombres capacitados. Noten, aquí encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13, dice, yo he puesto y te he enviado a un hombre hábil y entendido, Hirán Abí. ¿Quién era este Hirán Abí? Este Hirán Abí era un hijo de los descendientes de Dan. Es interesante, noten en Segunda de Crónicas 2:14, hijo de una mujer de las hijas de Dan. ¿Era qué? Hijo de una mujer de las hijas de Dan. O sea, este hombre, Hirán Abí, había recibido la misma sabiduría que Dios había dado a sus antepasados. Y ahora este hombre es convocado, ¿para qué? Para construir el templo de Salomón. Y allí él viene, dice, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con sus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. No, este hombre, Hirán Abí, había sido capacitado por Dios. Era de la tribu de Dan, pero se había ido a buscar otro pueblo. Se alejaron de Dios. ¿De dónde reciben ellos la habilidad y el arte? ¿De dónde recibieron? Ya recuerdan, dice Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Ellos recibieron la sabiduría que Dios les había dado. Y allí nosotros encontramos a estos hombres que Dios los había llamado, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría.
Cuando Dios nos llama, nos capacita. Y Dios les capacitó a este pueblo y a los hijos de Dan para que fueran gente sabia, inteligente, que podían juzgar. Y como hablamos anteriormente, podían juzgar en bien o en mal. Hoy en día hay gente como Dan que juzgan y que juzgan de una manera buena o de una manera mala, depende cuál sea la situación. Pero Dios nos dice que no podemos ser gente de doble cara. Tenemos que ser claros y hacer la voluntad de Dios. Se apartaron de Dios para otro pueblo. Rechazaron el clamor del Espíritu Santo. Ellos prefirieron vivir con un pueblo impío. Amaron más la riqueza y se olvidaron del Dios Todopoderoso. Por eso es que la tribu de Dan no está entre los 144,000. Dios los buscó, Dios les llamó vez tras vez, pero siempre rechazaron el amor maravilloso de Dios. Quizás muchos de nosotros estamos siguiendo a Dan. Quizás en nuestra vida hay chisme, hay mentira, hay engaño. ¿Por qué no escuchar la voz del Espíritu Santo y dejar que el Dios Todopoderoso cambie nuestras vidas? Que Dios pueda cambiar nuestros rasgos de carácter, criticones, mentirosos, cuenteros, gente llena de avaricia, de orgullo, de deseos de enriquecimiento, deseos de poder, deseos de avanzar adelante, pero dejando a un lado al Dios Todopoderoso. La pregunta, ¿por qué no está la tribu de Dan entre los 144,000? Porque se alejaron de Dios, rechazaron al Espíritu Santo y se dedicaron a la riqueza, a la prosperidad del mundo y se olvidaron de la eternidad. Mis amigos, qué triste es la vida. Todos estos hombres vivían sin esperanza, porque su única esperanza estaba puesta en el dinero. Su única esperanza estaba puesta en su prosperidad. Qué triste sería vivir un nuevo día sin luz, sin esperanza. Qué hermoso escuchar esta melodía, esta hermosa canción que canta Fidel Madrid. Y yo te invito a escucharlo. Hay un hermoso mensaje en él. Vivir sin esperanza, sin el calor, sin la luz de un nuevo día. Qué triste sería ver acabar los días en soledad, a precio de mentira, y caminar por sendas de justicia que juzgan sin piedad, que te llevan siempre al mal. Qué triste sería ver que el mundo se acaba, que no hay paz en el alma, que no podemos hacer nada. ¿Dónde está el amor? Acabó. ¿Dónde está Dios? Ya nos abandonó. Esa es la voz
el amor, porque vive Dios y te ama. Porque existe el amor, porque vive Dios y nos ama. Te ama. Muchos nos quedamos fuera del reino de Dios por amar más las cosas de este mundo, por amar más la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. La tribu de Dan no está entre los 144,000 porque perdieron la visión, porque se negaron a abrir el corazón al Espíritu Santo. Yo en esta hora te invito a ti a abrir tu corazón a Dios y que tu nombre sea puesto en el libro de la vida del Cordero, y que juntos un día estemos viviendo por la eternidad con los redimidos. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu cuidado y tu amor. Señor, tu bondad nos alcanza una vez más. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a no ser como Dan y sus descendientes, sino a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Bendícenos, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados amigos. Jenny, que Dios te ayude. Gracias por la preocupación, por dar información a su grupo de estudio. Que Dios los bendiga. A nuestros amigos que han visto este programa, compartan. Que Dios los bendiga.